Aprendizaje cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI. A continuación, les mostramos el contenido preparado por nuestro grupo para desarrollar la metodología activa aprendizaje cooperativo. La escuela, como uno de los agentes responsables en el desarrollo de competencias en el alumnado, se ha visto implicada en un proceso de transformación para adaptarse a los nuevos retos de la sociedad actual. Uno de los cambios se materializa en la incorporación de metodologías activas que conciben el aprendizaje como un proceso activo y dinámico en el que el alumnado se convierte en protagonista de este. Una verdadera innovación educativa no depende únicamente del uso de las TICs en el aula, sino que debe tener un sentido pedagógico. Es por ello que muchas de las innovaciones más interesantes no dependen solo de la tecnología. Y de entre todas ellas, hoy queremos destacar una metodología de trabajo en el aula que es, a nuestro modo de ver, muy interesante. Hablamos del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, en su definición, es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción del conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. Esta forma de trabajo debe cumplir siempre con las siguientes características. Primero, la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajen conjuntamente de forma coordinada entre sí. Segunda característica, los objetivos de los participantes deben estar estrechamente vinculados, de manera que cada uno de ellos solo pueda alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los suyos. Tercera característica, debe tratarse de un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos esenciales de la metodología activa aprendizaje cooperativo para que un trabajo en equipo o en grupo pueda considerarse aprendizaje cooperativo? Debe incluir los siguientes elementos esenciales. Interdependencia positiva. Surge cuando los componentes del grupo se percatan de su trabajo, vinculándolo al de los demás, y el éxito en la consecución de sus objetivos depende del trabajo de todos los integrantes del equipo, de tal modo que el objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno falla. Segundo elemento, responsabilidad individual y grupal. Para conseguir este éxito es necesario un compromiso de grupo donde todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales. Tercer elemento, interacción estimuladora. Aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Los alumnos deben promover el éxito de los demás, compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus compañeros de grupo, de tal forma que los trabajos se producen gracias al esfuerzo y las aportaciones conjuntas, basadas en el compromiso y el respeto por el otro. Habilidades interpersonales y grupales. Cuarto elemento. El aprendizaje cooperativo va más allá de aprender cualquier materia. Los alumnos deben adquirir destrezas interpersonales y de trabajo en grupo. Deben comunicarse, tomar decisiones, resolver conflictos, organizarse y apoyarse entre ellos. Todas estas competencias deben ser o también son responsabilidad del docente, promoviendo así una formación integral. Quinto elemento, evaluación grupal. Los alumnos también tendrán que hacerse responsables del proceso de evaluación. Mediante esta metodología, fomentamos valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la capacidad de reflexión y el sentido crítico. Para implantar el aprendizaje cooperativo yo creo que deberíamos seguir al menos 5 pasos básicos. El primero, creérnoslo, tener una conciencia clara de la utilidad de cooperar en el aula, ¿vale? Si no tienes esta conciencia clara, difícilmente lo vas a implantar, porque el aprendizaje cooperativo exige un nivel de gestión un poco más complejo del que supondría una dinámica más individualista, por ejemplo.
Si uno no entiende que juntos aprendemos a hacer las cosas solos mucho mejor, pues difícilmente vamos a conseguir que el aprendizaje cooperativo se implante. Pero no basta con que uno se lo crea. A partir de ahí uno debe construir en el aula una red de aprendizaje para cooperar. Transformar el aula en una red de aprendizaje supone salir de las filas de uno, porque a menos que sean telequinéticos o whatsappeen, difícilmente van a poder interactuar, y empezar a apostar por otro tipo de estructuras donde los alumnos trabajan juntos. Esto supone, para empezar, la creación de un agrupamiento, que normalmente en el aprendizaje cooperativo suele ser un agrupamiento heterogéneo. Supone la articulación de normas que promueven la cooperación, como por ejemplo normas que favorecen la ayuda entre iguales, normas que promueven el trabajo conjunto, y finalmente podría ser la articulación de una serie de roles que organicen el funcionamiento de esos agrupamientos. En tercer lugar, sería indispensable aprender a diseñar tareas cooperativas. No basta con ponerlos juntos y pedirles que hagan las cosas conjuntamente. El aprendizaje cooperativo, en muchos momentos, el problema que ha tenido ha sido que no todo lo que ocurre cuando se juntan sale bien. Si uno no establece una mínima estructura de trabajo, pueden darse efectos indeseados, como que hay gente que participa y otra que no, gente que se aprovecha del trabajo de otro, y son cosas que no son achacables al aprendizaje cooperativo, sino a un mal diseño de la cooperación. Dentro de ese diseño del aprendizaje cooperativo, yo citaría como 2 o 3 puntos importantísimos. En primer lugar, establecer el nivel de ayuda con el que van a trabajar, asegurar que puedan participar, que se necesiten, y conectar las tareas cooperativas con la dinámica habitual de las clases. El cuarto punto sería gestionar esas tareas cooperativas. Cómo recupero la atención cuando están en grupos, cómo soy capaz de ver lo que ha hecho cada uno de ellos, cómo en un momento dado mantengo el nivel de ruido adecuado. Todas esas cosas son la gestión de la cooperación. Y finalmente, el último paso sería la evaluación del propio funcionamiento cooperativo de los alumnos, de cara no tanto, creo yo, a calificarlo, sino más bien a buscar formas de mejora. La reflexión constante sobre cómo trabajar en equipo pueden llevarlos a mejorar justamente esas dinámicas de trabajo. Técnicas o dinámicas de aprendizaje cooperativo. Las diferentes técnicas o dinámicas de este tipo de aprendizajes se basan en ejercicios específicos que sirven para trabajar cualquier área. Algunas de las más conocidas son Learning Together o Aprendiendo Juntos. El alumnado interactúa constantemente para tomar decisiones grupales. Métodos de las piezas de puzzle. Se forman grupos de expertos para resolver problemas específicos y concretos, y grupos de base que son más generales. Los alumnos van pasando de un grupo de base a un grupo de expertos para aportar los conocimientos adquiridos e ir completando bloques de trabajo hasta concluir en un gran proyecto común. Tutorías entre iguales. Es un método basado en la creación de parejas con una relación asimétrica condicionadas por sus distintos roles: tutor, tutora y tutorado, tutorada. El objetivo es lograr un aprendizaje significativo y una forma de aprender más distendida. Grupo de investigación. La idea es convertir la clase en una comunidad científica donde se investigue un tema con total seriedad y rigor. Ahora hacemos un icebreaker y te presentamos un resumen a través del siguiente video de lo aprendido y aún por aprender.
Ahora vamos a mencionar cuáles son. Podemos ir a la siguiente lámina. Uno de los primeros y de los principales beneficios, de los muchos que tiene, es que tiene ventajas o beneficios en lo que son los procesos cognitivos, motivacionales y afectivos relacionales de los alumnos, de las personas que participan dentro de los grupos de trabajo. Entonces, además de eso, lo que se genera cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en grupo, en grupos pequeños, es que nosotros podemos aumentar las habilidades comunicativas, es decir, usando un lenguaje asertivo, donde se pueda practicar el respeto hacia la otra persona, y también poder ser efectivos con nuestro mensaje. Tener una escucha activa. De esa manera, cuando nosotros mejoramos nuestras habilidades interpersonales, podemos mejorar también nuestro rendimiento académico, podemos también mejorar nuestra capacidad de resolución de controversias. Es normal dentro de un proceso de aprendizaje cooperativo que surjan las controversias y los conflictos. Así como también otra de las ventajas o de los beneficios es que se alcanzan algunas otras metas que son intrínsecas, como por ejemplo, mejoramos un sentido de pertenencia a un grupo, es decir, que los alumnos cuando son parte de un grupo y saben de que su rol o su participación es importante o determinante a la hora de la entrega del trabajo final, puede sentirse como miembro y tener ese sentido de pertenencia. Así como también se aumenta el autoestima del alumno, ¿no? Cuando las personas saben de que su trabajo es importante, el autoestima de manera natural se aumenta. Entonces, esas son algunas de las ventajas del aprendizaje cooperativo. Como decíamos, se pueden generar controversias, se pueden generar conflictos, y vamos a ir ahora a ver en la siguiente lámina cómo nosotros podemos capitalizar los conflictos en aprendizajes. ¿Es esto posible? La respuesta contundente es sí, totalmente. Es posible que nosotros, como profesores, como docentes, así como también enseñarles a los alumnos a poder capitalizar cada uno de esos conflictos. Cuando nosotros miramos los conflictos y las controversias como oportunidades de aprendizaje, es ahí el punto de partida. Si nosotros nos predisponemos a mirar lo que está sucediendo, que no salió como estaba planificado, es donde nosotros podemos empezar este camino de aprendizaje. Y uno de los elementos, y aquí vamos a citar 3 elementos que van a ser importantes a la hora de poder transformar esos conflictos en aprendizaje. Uno de ellos es el interés genuino en cada persona, es decir, en cada integrante del equipo. Nosotros necesitamos tener un interés genuino, es decir, que la persona, valoro a la persona y al individuo más allá que la tarea, que solamente la tarea que debe hacer, sino que valoramos como un ser humano. Y también nosotros estamos al mismo tiempo buscando, a través de la interacción de cada uno de los miembros del equipo, generar capacidad en cada uno de ellos de que se pueda realizar una tarea y darle la confianza y también inspirarlo a que pueda buscar la excelencia. Lo otro es que nosotros, cuando buscamos transformar esos conflictos, necesitamos estar enfocados en buscar soluciones y no necesariamente a los culpables. Esto genera una gran diferencia a la hora de capitalizar estos aprendizajes. Cuando nosotros decidimos ser intencionales en cambiar nuestra narrativa, nuestra forma de comunicar,
al momento de poder, al momento de que se presente un conflicto, lo primero y nuestra primera reacción o nuestra primera forma o enfoque debe ser buscar una solución y no tanto quién fue el culpable o el responsable de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo capitalizamos eso y no permitimos de que sencillamente quede en un conflicto? Cuando nosotros hacemos una retroalimentación o una evaluación, ayudamos a cada uno de los miembros del equipo a que ellos puedan entender qué fue lo que faltó, qué fue lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, pero fruto de una evaluación y de una retroalimentación con un lenguaje asertivo, con un interés genuino en que la persona o los miembros del equipo puedan llevarse algo valioso de la experiencia. Ahora vamos a ir a la siguiente lámina a mostrarles o a mencionarles algunas de las bibliografías o de las lecturas que son recomendadas a la hora del aprendizaje cooperativo. Y aquí tenemos que citar al libro Cooperar para Aprender, al libro de las 9 claves del aprendizaje cooperativo y también la evaluación en el aprendizaje cooperativo. Esas son las principales lecturas recomendadas sobre este tema. Cada vez es más difícil cautivar a los aprendices del siglo XXI. Cada vez vienen al aula de clase bombardeados con más multimedia, con más imágenes, con más contenidos. ¿Y cómo hacemos los maestros para cautivar y en consecuencia inspirar a esos aprendices del siglo XXI? Y la respuesta parece ser la misma a lo largo y ancho del planeta, y es la innovación educativa. Todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa. Se han invertido billones de dólares en América Latina todos los años en llevar tecnología a las aulas de clase. Hay algunas fotografías de lugares en donde hay robots que son capaces de sustituir al maestro dentro del aula de clase. Alguien decía por ahí, alguien que ha recorrido bastante en materia de tecnología en educación, y decía, es que si yo le pongo una computadora en las manos a un niño un mes, el niño va a aprender mucho más que un año entero enfrente de un maestro. Y entonces ahí yo me pregunto, si mi maestro no hubiera existido y en lugar de él hubiera existido una computadora, ¿será que yo hubiera podido pararme aquí y decir gracias a mi maestro porque me inspiró y me sacó del círculo de violencia y pobreza de nuestros barrios? Seguramente no. La tecnología jamás podrá sustituir ese rol inspirador del maestro. Por eso vuelvo e insisto, la educación no se puede tratar de sumar y restar. Si se trata de sumar y restar, seguramente un buen contenido y una buena tecnología podrá sustituir esa labor de aprender a sumar y restar. Pero no la labor de crear seres humanos capaces de construir tejido social, de hacer iniciativas, de generar transformación, de dar mensajes que trascienden. Así que en esa duda de entonces qué es innovación educativa, qué es tecnología, hicimos una investigación que llegó a una conclusión que publicamos en un portal que se llama maestrosqueinspiran.com, invitados a verlo. Y cuando publicamos esto llegamos a una conclusión que seguramente todos los que son maestros lo saben, pero que tristemente el resto de la comunidad muchas veces no lo sabe. Y es que los maestros no solamente se dedican a dar una clase en un aula de clase. Que enseñar en un aula de clase es solamente una pequeña porción. Muchos papás dirán, es que los profesores viven muy bueno, van y dan clase unas cuantas horitas en el colegio y luego se van a descansar. Ustedes mismos que son maestros sabrán que los fines de semana seguramente son para calificar exámenes y para preparar las clases de la próxima semana y a sufrir un poco por aquellos estudiantes a los que hay que dedicarle algo de educación personalizada, pero que aunque las estadísticas digan que tenemos entre 15 y 20 estudiantes en el aula, realmente tenemos 30, 40, yo crecí en un salón de 56 estudiantes. Y nos dimos cuenta que el maestro tiene que dedicar tiempo, y sobre todo un maestro del siglo XXI, a planear. Que ahora tiene que planear, ojalá, una educación con más contexto, basada en proyectos, con recursos educativos rastreados en internet, que luego tiene que ir al aula de clase y efectivamente enseñar, y que tiene que enseñar con herramientas didácticas mucho más cautivadoras que antes, porque el reto para cautivar a un aprendiz del siglo XXI es mayor, y luego tiene que calificar, pero ya no solamente es evaluar para decir si ganó o perdió, sino que deberíamos siempre utilizar esas métricas, esa información de la evaluación, para personalizar el aprendizaje y fortalecer esas competencias o habilidades que tienen potencial de desarrollarse en nuestros aprendices. Pero además tiene que ser un comunicador excelente, porque la educación no solamente depende del maestro, la comunicación
depende también de los padres de familia y lo que pasa en la casa debería estar cruzado por una línea de coherencia que vaya desde el aula de clase hasta lo que los padres de familia son capaces de hacer con sus hijos en la casa. Pero además de eso, el maestro del siglo XXI sabe que está educando a sus aprendices, a sus estudiantes, para desempeñarse en labores al otro lado del mundo. Puede ser el community manager de una multinacional, cualquiera de los estudiantes que están en sus aulas de clase podrá hacer eso. Y por eso va a competir con métodos de aprendizaje que utilizó otro maestro al otro lado del mundo, así que tiene que ser capaz de generar comunidades de práctica y aprender de las buenas prácticas y compartir sus buenas prácticas con otros maestros. Y además tiene que desarrollarse profesionalmente, porque resulta que ahora los problemas no solamente son los riesgos que los niños corren cuando salen a la calle, sino que ahora existe el cybergrooming, el cyberbullying y cuantas otras amenazas más que tenemos que estar preparados y preparar a nuestros niños para hacerlo. Así que los maestros del siglo XXI tienen que saber de neuropedagogía, tienen que saber de psicología positiva y tienen que ser bilingües, y ustedes como maestros tienen que estarse informando todos los días. Entonces, cuando uno mira las herramientas tecnológicas, se da cuenta que todo el esfuerzo en herramientas tecnológicas que se ha hecho se ha enfocado principalmente en herramientas para enseñar. Esas computadoras que le llegan a cada niño, esa pizarra digital, están enfocadas en un solo momento. Y cuando hacemos un rastreo nos encontramos que existen cientos de herramientas tecnológicas para abordar el resto de momentos pedagógicos, pero que la mayoría de los maestros no tiene la habilidad de dominar todas esas herramientas tecnológicas. Pareciera que la solución está en que cada uno de los maestros aprende a utilizar unas 120 herramientas tecnológicas para mañana y con eso todo está resuelto. Pero esto es una tarea titánica que seguramente no lograremos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué ha pasado en la historia y nos dimos cuenta que eso ya pasó. Algún momento decían que es que el ciudadano del siglo XXI tenía que ser capaz de escuchar música en MP3, tenía que ser capaz de comunicarse por un celular, tomar fotografías con una cámara digital, tenía que utilizar el GPS para ubicarse, pertenecer a una red social y navegar en internet. Y cuando yo trataba de venderle esa idea a mi mamá, créanme, no era muy fácil, no la compraba. Pero alguien alguna vez encontró la solución y dijo, lo que tenemos que hacer es colocar todo en un dispositivo que todo ciudadano pueda utilizar, y se inventó un smartphone y finalmente mi mamá es capaz de navegar en internet, está en Facebook, chatea por WhatsApp, toma fotografías, escucha música y finalmente se convirtió en una herramienta que sí transforma a ese ciudadano del siglo XXI. Entonces la pregunta ahí sería, y eso fue la pregunta que nos hicimos, ¿cuál es la herramienta tecnológica que el maestro, que debería existir para el maestro, para que esas cientos de herramientas tecnológicas que realmente debería utilizar el maestro, más allá de una pizarra digital, se convirtiera en una herramienta común? Así que inventamos y patentamos una herramienta tecnológica que es algo así como el asistente personal del maestro, una computadora en sí misma, eso que ven ahí es una computadora, pero que además de eso es una academia de desarrollo profesional docente en todos estos temas que la UNESCO marca como los temas que un ciudadano del siglo XXI debería tener, pero además es una herramienta que le ayuda al maestro a planear clases más rápido y basados en experiencias de aprendizaje de otros maestros alrededor del mundo, pero que además tiene miles de recursos educativos que se sincronizan a un clic para ser utilizados sin internet, pero que además de eso le ayuda al maestro con tareas repetitivas como tomar lista en el aula de clase, y que además de eso le ayuda a calificar exámenes en segundos con solo mostrarle el examen, y el resultado de eso son planes personalizados para que el estudiante repase en su casa sin que el maestro tenga que hacer el esfuerzo de personalizar uno a uno los exámenes, pero que además de eso es una herramienta de comunicación para notificarle al papá los resultados del examen y propuestas de trabajo conjunto para educar como debe ser en conjunto al estudiante. Pero también aumenta la experiencia en el aula de clase porque ese aparatico también sirve para hacer realidad aumentada en el aula de clase y es capaz de convertir cualquier pared en una pizarra digital en cualquier lugar en el que nos encontremos, sin que la pizarra digital sea el fin del mundo, sino que simplemente sea ese instrumento para cautivar la atención de los aprendices. Y por último, rompe la barrera del acceso a internet, lleva internet donde no hay internet, crea una pequeña nube dentro del aula de clase, esa clase que no está conectada, ahora está conectada y los niños pueden navegar en internet. A esto me dedico, a hacer tecnología para maestros, y con eso quiero concluir diciéndoles que hay personas pensando en los maestros que inspiran, hay compañías, hay personas pensando no en innovación de cómo hacer que el estudiante aprenda mejor sin el maestro, sino pensando en cómo potenciamos las habilidades de los maestros que inspiran para transformar sus aulas de clase con innovación.
Continuando con el aprendizaje cooperativo, hablaremos de las funciones del profesor o docente. Cabe mencionar autores como Piaget, Carl Rogers y los hermanos Johnson que dieron paso al aprendizaje cooperativo. El profesor o docente acá cumplirá diferentes funciones. La función de planificador propondrá la actividad, propondrá el problema y determinará el rol de cada participante para su solución. Debe ser una persona responsable, debe ser una persona preparada y motivadora. También cumplirá la función de mediador entre los diferentes grupos, la función de observador y la función de supervisar activamente, pero no directivamente, el proceso de construcción y transformación del conocimiento, así como la interacción de los miembros de los diferentes grupos. Tiene la función de evaluador. Evalúa el resultado final, que es la suma del producto del desempeño individual. El profesor en el aprendizaje cooperativo tiene la misma importancia que el estudiante. En la siguiente diapositiva veremos qué es lo que evalúa y cómo se evalúa. ¿Qué evaluar y cómo evaluar? Evaluamos el aprendizaje académico, las destrezas y competencias, el proceso de razonamiento y estrategias, los hábitos de trabajo. ¿Cómo evaluar? Con reuniones, con pruebas estandarizadas, exámenes, presentaciones orales, proyectos, experimentos, observaciones, cuestionarios, entrevistas, simulaciones. Se puede llevar un registro de asistencia, un registro de tareas, tener cuadernos y diarios de aprendizaje. En esta técnica intervienen más agentes, profesor, alumno, y puede ser individual y grupal. Las técnicas de evaluación de aprendizaje cooperativo. Las técnicas de evaluación recaban la información sobre la calidad y cantidad del cambio experimentado. La evaluación puede ser individual, el profesor sobre el alumno, grupal, el profesor sobre el grupo en su conjunto, la autoevaluación. El alumno se evalúa a sí mismo y la coevaluación, los compañeros evalúan al alumno. ¿Cómo hacer que la evaluación tenga un sentido? Se debe cumplir los objetivos siguientes. Estos deben cumplir los principios de SMART. Deben ser específicos, deben ser mesurables, deben ser alcanzables, relevantes, viables en el tiempo. Deben estar enfocados en contextos reales. La evaluación debe ser periódica, lo que permita mejorar los errores. Se debe poder involucrar al alumno. Los estudiantes colaboran en el proceso de evaluación con los profesores. Esto facilita al alumno las experiencias de aprendizaje. Las sesiones deben ser frecuentes, tener más fuentes de información, ser más heterogéneos, evaluar una mayor variedad de resultados. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de las técnicas de evaluación, como en el ejemplo de acá, grupo, individuo, grupo. Acá nos dice prepararse para el examen en grupos cooperativos, hacer el examen individualmente y volver a hacer el examen en grupos. Un ejemplo es dividir un examen que lo haga el grupo A, el grupo B y subsiguientemente compartir los exámenes. Esta metodología permite identificar los errores del grupo y los errores individuales, los controles semanales al grupo y el examen individual final. Debe haber un debate en grupo y debe haber torneos académicos. La finalidad de calificación es reflejar lo aprendido por el alumno, estandarizar el sistema de calificación y determinar el número total de puntos obtenidos por el alumno. Siguiente.